El día que Jezabel murió en Jezreel fue un día muy diferente a cualquier otro. Jezreel era una ciudad antigua, la capital del reino del norte de Israel. Jezabel no era una reina cualquiera, introdujo prácticas religiosas que desagradaban a Dios, especialmente la adoración del dios Baal. Baal era un dios importante en ese momento, adorado en muchas regiones de Israel. Antes de profundizar en la historia, suscríbete al canal para estar al día de todas las novedades. Jezabel introdujo algo muy serio en Israel durante el reinado del rey Acab. Trajo la adoración de un dios llamado Baal, que era muy popular en otros lugares en aquella época. Baal no era el dios verdadero que adoraba el pueblo de Israel. Jezabel quería que todos adoraran a Baal en lugar de seguir al dios que los había ayudado durante tantos años. Ella construyó altares a Baal y animó a mucha gente a adorarlo. Este fue un gran problema porque Dios le había dicho al pueblo de Israel que lo adorara solo a él. Jezabel no solo trajo a Baal, sino que también trató de impedir que la gente adorara al Dios verdadero. Lo hizo persiguiendo a los profetas de Dios e incluso tratando de matarlos. El reinado de Acab y Jezabel se convirtió en una época muy difícil para los fieles seguidores de Dios. Tuvieron que resistir la presión de adorar a Baal y mantenerse firmes en su fe. Este periodo de la historia de Israel muestra lo importante que es seguir las instrucciones de Dios y no dejarse llevar por cosas que no son ciertas. Baal era una deidad muy importante en las antiguas tierras de Canaán y Fenicia. La gente de aquella época creía que Baal tenía poder sobre muchas cosas de la naturaleza, como la lluvia y los cultivos. Era visto como un dios poderoso y muchas comunidades dedicaron templos y rituales en su honor. El nombre Baal significa señor o maestro, y era considerado un líder entre los dioses. La gente creía que adorar a Baal traería bendiciones y prosperidad a sus vidas y a sus tierras. La influencia de Baal se extendió por muchas regiones y diferentes culturas adaptaron sus creencias sobre él de diversas maneras. En Israel, especialmente bajo la influencia de Jezabel, mucha gente abandonó la adoración del Dios de Israel y comenzó a adorar a Baal en los altares que ella había construido. Este cambio tuvo un profundo impacto en la vida espiritual y social del pueblo, dividiendo a la nación entre aquellos que permanecieron fieles al único Dios y aquellos que siguieron prácticas paganas de adoración a Baal. Judá también se vio afectada, aunque en menor medida, por la influencia del culto a Baal durante este periodo. La práctica del culto a Baal se convirtió en un desafío para los profetas y líderes religiosos que intentaban mantener la pureza de la fe en Dios. Este periodo de idolatría y conflicto espiritual dejó una huella duradera en la historia del pueblo de Israel, destacando la importancia de la fidelidad a Dios frente a las tentaciones y las influencias contrarias. El culto a Baal adoptó diversas formas en las diferentes regiones donde se practicaba. En Canaán y Fenicia, Baal era conocido por diferentes atributos y funciones, lo que llevó al desarrollo de sectas y prácticas específicas en diferentes lugares. En algunas zonas, Baal era adorado como el dios de la fertilidad, responsable de garantizar buenas cosechas y prosperidad agrícola. Los templos y altares dedicados a Baal eran comunes en estas regiones, donde los rituales de culto incluían ofrendas y ceremonias diseñadas para asegurar la abundancia de la tierra. Por otro lado, en otras localidades, Baal era visto como un dios guerrero, asociado con la protección y la victoria en las batallas. En estos lugares, las prácticas religiosas podrían incluir rituales de guerra y sacrificios para asegurar el favor divino de Baal en los esfuerzos militares. Estas variaciones en el culto a Baal reflejaban la diversidad cultural y religiosa de las comunidades antiguas de esa región. Cada grupo interpretó y veneró a Baal según sus propias necesidades y creencias, creando así un complejo tapiz de devoción y prácticas religiosas en torno a este dios cananeo. Su importancia era fundamental para la vida de las comunidades agrarias, donde se creía que controlaba la lluvia, los vientos y el crecimiento de los cultivos. En épocas de siembra y cosecha, los agricultores dirigían sus oraciones a Baal, esperando abundancia y prosperidad en sus tierras. Los rituales en honor a Baal incluían sacrificios de animales y ofrendas de cereales, realizados para asegurar la fertilidad del suelo y el éxito de las cosechas. Además, Baal era visto como un mediador entre el mundo de los humanos y los dioses, satisfaciendo no solo las necesidades agrícolas sino también las demandas espirituales y sociales de las comunidades. Su popularidad como dios de la fertilidad agrícola contribuyó significativamente a la expansión de su culto por toda la región, influyendo profundamente en la vida religiosa y cultural de la gente. Según la Biblia, Jezabel jugó un papel central en la promoción de la idolatría en Israel.
como esposa del rey Acab, no solo toleró sino que alentó activamente la adoración de dioses extranjeros, especialmente Baal. Jezabel no solo construyó altares y templos a Baal, sino que también persiguió severamente a los profetas del Señor que se oponían a esta idolatría. Fomentó un ambiente hostil a cualquier forma de culto a Dios que no estuviera alineada con sus intereses y los de su marido. Esto incluyó la ejecución de muchos de los profetas del Señor, como se evidencia en 1 Reyes 18, 4, donde Elías se queja ante Dios de que mataron a espada a tus profetas. Jezabel usó su influencia para desviar a Israel de la adoración verdadera y llevarlos a seguir dioses falsos, lo que resultó en una división espiritual y moral en la nación. Jezabel, conocida por su influencia sobre el rey Acab, quería expandir los dominios del reino de Israel. En Jezreel, cerca del palacio real, estaba la viña de Nabot, un jezreelita. Este viñedo no era solo una propiedad, sino una preciosa reliquia de su familia, que Nabot se negó a vender, a pesar de las propuestas de Acab. Frustrado por la negativa de Nabot, Acab regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Al notar el desánimo del rey, Jezabel ideó un plan maquiavélico. Ella falsificó cartas en nombre de Acab, convocando a los líderes y ancianos de la ciudad de Nabot a un ayuno solemne. Durante este evento religioso, Jezabel ordenó a 2 hombres sin escrúpulos que acusaran falsamente a Nabot de blasfemia contra Dios y el rey. La conspiración fue ejecutada meticulosamente. Nabot fue sacado de la ciudad y apedreado hasta morir, según la ley. Este cruel complot reveló no solo la determinación de Jezabel de lograr sus objetivos, sino también su voluntad de manipular la justicia y el respeto religioso para sus intereses personales y políticos. La historia de Nabot y su viña se convirtió en un triste ejemplo de la injusticia promovida por la codicia y el abuso de poder. Después de que Jezabel manipuló la situación para que Nabot fuera acusado falsamente y ejecutado, el profeta Elías no se contuvo ante la injusticia. Él, con valentía y firmeza, enfrentó a Acab, exponiendo la maldad del asesinato planeado por Jezabel. La maldición pronunciada por Elías no fue simplemente un acto de ira, sino un pronunciamiento divino de juicio sobre la casa de Acab, que se había corrompido profundamente bajo la influencia de Jezabel. Elías, como mensajero de Dios, anunció que la casa de Acab sería completamente erradicada, cuando Dios vio el alcance total de la maldad perpetrada por Jezabel y su marido. Esta maldición fue un reflejo de la justicia divina frente a la injusticia humana, mostrando que ningún acto de mal queda impune ante los ojos del Señor. La profecía de Elías fue clara y terrible, indicando que Jezabel y su familia enfrentarían un destino destructivo como consecuencia de sus pecados. La historia de Jezabel es un poderoso ejemplo de desafío directo al juicio divino, haciendo eco de las figuras descritas en el libro del Apocalipsis que desafían abiertamente el poder de Dios. Después de que Elías profetizó contra ella y su familia, Jezabel no mostró arrepentimiento ni buscó perdón, sino que persistió obstinadamente en sus caminos impíos. Su postura arrogante y rebelde la colocó en una posición de confrontación directa con la justicia divina, reflejando las entidades malignas descritas en el Apocalipsis que se oponen descaradamente al gobierno y la autoridad de Dios. La negativa de Jezabel a someterse al juicio divino la convirtió en un símbolo de obstinada resistencia al llamado de Dios al arrepentimiento y la justicia. Su vida, marcada por la promoción de la idolatría y la persecución de los profetas del Señor, ejemplifica los peligros de la obstinación en el pecado y el rechazo de la oportunidad de la reconciliación con Dios. Pero un hombre se levantó contra la influencia de Jezabel, Elías, un profeta de Dios con voz de trueno y fuerza de león, 1 Reyes 17, 1. Elías desafió a Jezabel y Baal en un duelo épico en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18. Elías invocó el poder divino y fuego descendió del cielo, consumiendo su ofrenda y demostrando a todos el inigualable poder de Dios, 1 Reyes 6 y 38. Enfurecida por su derrota, Jezabel juró vengarse de Elías y sus seguidores. Persiguió a los profetas de Dios con crueldad implacable, ordenando su muerte y sembrando el terror por todo el reino, 1 Reyes 18, 4. Pasaron los años y la ira de Dios se apoderó de Jezabel y el rey Acab. Un joven llamado Jehú, general del ejército israelita, fue ungido por Eliseo, sucesor de Elías, para llevar a cabo la justicia divina, 2 Reyes 9, 6. Jehú se rebeló contra Acab y lo mató en batalla, tomando el trono de Israel, 2 Reyes 9, 7-10. Al enterarse de la muerte de su esposo, Jezabel se vistió con sus mejores ropas, se adornó con joyas y se maquilló cuidadosamente,
buscando mantener una apariencia de realeza incluso ante una derrota inminente. 2 Reyes 9 y 30. Pero Jehú no se dejó intimidar por su belleza. Ordenó a sus sirvientes que arrojaran a Jezabel por la ventana del palacio. 2 Reyes 9 y 33. ¿Y qué crees que pasó? Los perros hambrientos, que deambulaban por las calles de la ciudad, devoraron sin piedad el cuerpo de Jezabel, cumpliendo la profecía de Elías. 2 Reyes 9 y 36. Así se cumplió la justicia divina, y la reina que desafió a Dios tuvo un final terrible y humillante. Proverbios 4 y 18. La historia de Jezabel sirve como recordatorio de que nadie está por encima de la ley de Dios. Ni siquiera los reyes y reinas pueden escapar de las consecuencias de sus acciones. Salmo 37, 36. Su arrogancia y crueldad la llevaron a la caída, sirviendo de advertencia a todos aquellos que se atreven a desafiar la voluntad divina. Santiago 4, 6. Pero la historia no termina ahí. La muerte de Jezabel marcó el comienzo de una nueva era para Israel. Un periodo de purificación y regreso a la verdadera fe. 2 Reyes 10. Jehú gobernó con justicia y rectitud, erradicando la idolatría y restaurando la adoración a Dios en el reino. 2 Reyes 10, 15-17. El viaje de Jezabel, desde su apogeo como reina poderosa hasta su trágica caída, nos enseña acerca de los peligros de la arrogancia, la idolatría y la persecución de los justos. 1 Juan 2 y 16. Pero también nos ofrece la esperanza de que incluso en los tiempos más oscuros, la justicia divina siempre prevalecerá. Romanos 12 y 19. La terrible muerte de Jezabel, devorada por perros en el campo de Jezreel, resuena como una contundente advertencia contra la rebelión contra Dios y las consecuencias nocivas de la idolatría. Su historia, entrelazada con la fe inquebrantable del profeta Elías, sirve como un faro moral que ilumina los peligros del poder desenfrenado y la arrogancia espiritual. La terrible muerte de Jezabel, devorada por perros en el campo de Jezreel, resuena como una contundente advertencia contra la rebelión contra Dios y las consecuencias nocivas de la idolatría. Su historia, entrelazada con la fe inquebrantable del profeta Elías, sirve como un faro moral que ilumina los peligros del poder desenfrenado y la arrogancia espiritual. Jezabel, la reina de Israel, desafió abiertamente la autoridad divina al abrazar la adoración de Baal, un dios pagano, e influenciar al rey Acab para que hiciera lo mismo. Esta rebelión contra la fe ancestral de su pueblo y la negación del Dios verdadero la puso en rumbo de colisión con la justicia divina. Su historia sirve como un conmovedor recordatorio de que nadie está por encima de las leyes de Dios, ni siquiera reyes y reinas. La arrogancia de Jezabel al desafiar la voluntad divina la llevó a un final terrible, un ejemplo que resuena a través de los siglos, advirtiéndonos contra los peligros de la idolatría y la rebelión espiritual. En contraste con la rebelión de Jezabel, la historia de Elías, el profeta de Dios, resalta la importancia de una fe inquebrantable incluso frente a una persecución implacable. Elías, fiel defensor de la verdadera fe, enfrentó la ira de Jezabel y sus seguidores, sufriendo amenazas, persecución e incluso el riesgo de muerte. Sin embargo, nunca flaqueó en su fe en Dios. Su convicción inquebrantable y su valentía al defender la verdad sirvieron como un ejemplo inspirador de resiliencia espiritual, demostrando que la fe auténtica puede superar cualquier obstáculo, por desafiante que sea. La narración de la muerte de Jezabel y la ascensión de Jehú, el instrumento de la justicia divina, revela la naturaleza justa y misericordiosa de Dios. A pesar de la tolerancia divina por el pecado por un tiempo, la justicia divina siempre prevalecerá. La muerte de Jezabel, cumpliendo la profecía de Elías, sirve como recordatorio de que nadie se burla de Dios y que el pecado tendrá sus consecuencias. Al mismo tiempo, la historia de Jehú, ungido por Dios para llevar a cabo su justicia, demuestra la misericordia divina. Jehú, al erradicar la idolatría y restaurar la verdadera fe en Israel, representa la oportunidad de redención y la posibilidad de empezar de nuevo en alineación con la voluntad divina. La vida de Jezabel, aunque marcada por la rebelión y la tragedia, ofrece valiosas lecciones sobre la fidelidad en medio de la adversidad. Su historia nos enseña a tener cuidado con los peligros del poder desenfrenado y la arrogancia espiritual, recordándonos que la verdadera fuerza reside en la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, la historia de Elías nos inspira la importancia de una fe inquebrantable, el coraje para defender la verdad y la resiliencia frente a la persecución. Su inquebrantable fidelidad a Dios sirve de ejemplo a seguir, demostrando que la fe auténtica puede superar cualquier obstáculo y conducir a la victoria final.
La narración de la muerte de Jezabel y la ascensión de Jehú nos enseña acerca de la justicia y la misericordia de Dios, revelando que el pecado tendrá sus consecuencias, pero la redención y la restauración siempre son posibles para aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios con un corazón sincero. La historia de Jezabel, por lo tanto, sirve como una guía moral eterna, ofreciendo valiosas lecciones sobre la rebelión, la fe y la justicia, inspirándonos a vivir una vida de fidelidad y obediencia a la voluntad divina, incluso ante la mayor adversidad. Jezabel, la reina de Israel, desafió abiertamente la autoridad divina al abrazar la adoración de Baal, un dios pagano, e influenciar al rey Acab para que hiciera lo mismo. Esta rebelión contra la fe ancestral de su pueblo y la negación del Dios verdadero la puso en rumbo de colisión con la justicia divina. Su historia sirve como un conmovedor recordatorio de que nadie está por encima de las leyes de Dios, ni siquiera reyes y reinas. La arrogancia de Jezabel al desafiar la voluntad divina la llevó a un final terrible, un ejemplo que resuena a través de los siglos, advirtiéndonos contra los peligros de la idolatría y la rebelión espiritual. En contraste con la rebelión de Jezabel, la historia de Elías, el profeta de Dios, resalta la importancia de una fe inquebrantable incluso frente a una persecución implacable. Elías, fiel defensor de la verdadera fe, enfrentó la ira de Jezabel y sus seguidores, sufriendo amenazas, persecución e incluso el riesgo de muerte. Sin embargo, nunca flaqueó en su fe en Dios. Su convicción inquebrantable y su valentía al defender la verdad sirvieron como un ejemplo inspirador de resiliencia espiritual, demostrando que la fe auténtica puede superar cualquier obstáculo, por desafiante que sea. La narración de la muerte de Jezabel y la ascensión de Jehú, el instrumento de la justicia divina, revela la naturaleza justa y misericordiosa de Dios. A pesar de la tolerancia divina por el pecado por un tiempo, la justicia divina siempre prevalecerá. La muerte de Jezabel, cumpliendo la profecía de Elías, sirve como recordatorio de que nadie se burla de Dios y que el pecado tendrá sus consecuencias.